¿Le explicaste cómo va el tema? No para nada, yo les hablo a ustedes un poco. Voy a eludir lo que pienso. Poco valdría. Sí, sí. Quiero agradecer a la Asociación de la Prensa que me permitan explicarme con absoluta libertad, la que tienen ellos también en un Estado democrático. No existiría un Estado democrático, ni la democracia sin la libertad de expresión, tan añorada en épocas pretéritas. También al anfitrión, el Hotel Finisterre de Aster. No me es ajeno este hotel, entre otras cosas. Aquí se celebró la boda de una de mis hijas. Y también tiene mucho que decir este hotel en la historia de La Coruña, si se escribiera quiénes han pasado por aquí, los eventos y las anécdotas y la historia. Me encuentro con un grupo de periodistas, la mayor parte de los cuales ya conozco por actos institucionales en el Colegio de Abogados, y me encuentro, y así lo quiero expresar, en familia. Me encuentro feliz de estar aquí, y para ustedes que me dicen gracias, para mí es un honor, sobre todo por permitirme expresar en libertad. Así lo voy a hacer en relación a lo que me pidieron, que es cómo veo la situación de la justicia y mi opinión personal. Quiero partir del supuesto de que voy a expresarme a título personal e institucional, pero por mis propias convicciones, sin ninguna cortapisa. Sin querer hacer de esto ninguna charla amplia ni conferencia, les tengo que decir de qué estamos hablando. Estamos hablando del valor social más importante en la vida, que es la justicia. Entiendo que es un valor que está antes que el propio valor del Estado, de la fuerza política. En una isla desierta un hombre solo no tiene necesidad del derecho, ni tiene necesidad de la justicia. Tan pronto adviene otra persona a ver a Robinson Crusoe, ya hay que poner límites al comportamiento y a la actitud de cada uno. Surge el derecho, surge la justicia. Y es antes del Estado, porque en esa isla desierta ya hay justicia, ya hay derecho, ya hay límites a la libertad, pero todavía no hay un Estado organizado. La política es un valor instrumental, mientras que la justicia es un valor esencial. Y la política tiene otros fines del grupo que gobierna, que van dirigidos a esos fines, a esos proyectos, y no debe haber una instrumentalización de la justicia por el poder político. Y esto, hoy, es lo que creo que está ocurriendo. Y esto es gravísimo, porque se ataca a un pilar de la justicia que es la independencia del Poder Judicial. Estoy comprobando que la mayoría absoluta del gobierno, del partido político que gobierna, produce a veces situaciones perversas, y esta es una. Estoy viendo que se está, desde el Ministerio de Justicia, dirigiendo todo el Poder Judicial, desde el plano político, vaciando de contenido las funciones del Consejo General del Poder Judicial y acaparando dentro del campo político unas facultades que hacen que la división de poderes se diluya y desaparezca. Y entro dentro de muy poco en materia. En una situación actual en España, en donde el poder político está tanto en primeras páginas por la corrupción persistente, no solo del gobierno, de órganos del gobierno que han trabajado, no les oí hablar a ustedes del caso de Bárcenas, sino los demás partidos pretéritos en el gobierno, y estamos con titulares continuos sobre corrupción, que lleva a cotas bajísimas el nivel de apreciación por el ciudadano, el pueblo, de donde emana la justicia, artículo 117 de la Constitución. Si está tan a la baja, si yo sostengo que el poder legislativo no existe, y la afirmación es grave, porque estamos viendo cómo se producen leyes que los parlamentarios solamente tocan un botón
y dicen jerárquicamente amén a lo que dice el ministro del ramo, sea de Economía, sea el ministro de Justicia, qué discusiones, qué oposición, prácticamente ninguna. Hay un auténtica sectarismo legislativo. Solo nos queda el Poder Judicial. Y si este Poder Judicial se vacía de contenido y se cogen las funciones que le corresponde a la Judicatura y al órgano de los jueces, como está ocurriendo con el proyecto de ley en marcha de inminente sanción, que es sobre el Poder Judicial, tengo que decirles que me siento francamente decepcionado, que creo que estamos en una situación casi dictatorial, con un modo de hacer justicia desde el Ministerio, políticamente, en facetas que corresponden exclusivamente al órgano judicial, no político, y que eso me produce verdadera inquietud. Y yo creo que en Europa proyectamos así una imagen deplorable, de forma que, poniéndoles a ustedes una comparación que vengo manifestando desde hace tiempo, Italia, con Berlusconi, que dominaba el poder político y el legislativo a su aire, mantuvo una cierta distinción en Europa porque su poder judicial permaneció incólume a las influencias políticas del señor Berlusconi y su partido. Aquí vemos que no está ocurriendo así. Dicho esto, ¿qué papel tiene la abogacía en este momento? Tenemos que actuar en defensa activa y pasiva, acusando y defendiendo a la ciudadanía. Ese es el papel del abogado. Huyendo de la demagogia fácil para el ministro de tildarnos de corporativistas. Defienden su pan, defienden el corporativismo de la abogacía. Lo niego. En el frontispicio del Colegio de Abogados he puesto un letrero que dice: por la ciudadanía, no a las tasas, no por la abogacía. Qué decepción que un ministro de Justicia justifique las tasas ab inicio, luego se cayó, diciendo que lo hacía para pagar el turno de oficio a la justicia gratuita, metiendo a la ciudadanía contra los abogados que defienden con toda dignidad y en circunstancias de pago casi de indignidad. Es un pago simbólico. Recordarán ustedes la lucha para que le pagaran en el Prestigio a un abogado de oficio, que tiene 9 meses de juicio y que según el ministro de Justicia le correspondían menos de 500 euros. Desde esa afirmación que combatimos, le tengo que decir, y no es mi enemigo el ministro, es el sistema, que los abogados luchamos no por cobrar más o menos en el turno de oficio, sino por la dignidad del servicio que prestamos y sobre todo por la ciudadanía a quien defendemos. Ese es el papel que me trae hoy aquí con ustedes. ¿Qué está ocurriendo hoy? Con la justicia está ocurriendo lo de siempre, que ha sido la pariente pobre, el Poder Judicial, en un Estado de Derecho. Lo fue antes de este Estado de Derecho. Ya lo fue en la época franquista. Ya el Poder Judicial, que no era tal, porque había una dictadura, era la pariente pobre en presupuestos. Llegó el Estado de Derecho, impulsó la democracia, los poderes, pero la justicia siempre se ha mantenido en unos límites presupuestarios que imposibilitaban su modernización. Es evidente que sin dinero no se moderniza la justicia, pues era difícil, prácticamente imposible, que el presupuesto del Ministerio de Justicia tuviera unos límites cuantitativos que aumentaran y desde los mismos posibilitaran mejorar la justicia. Seguimos igual. Tan solo el anterior ministro Francisco Camaño consiguió, en un momento del gobierno en que se redujeron los presupuestos, mantener, no obstante, sin reducción, el presupuesto del Ministerio de Justicia.
Al advenimiento del actual equipo de gobierno, el nombramiento del señor Ruiz Gallardón me hizo prever que llegaba lo que denomino una luz nueva a este país. Este ministro, que en su época de alcalde de Madrid tiró de talonario hasta 25.000 millones de euros o 35.000 para otros, para dotar a Madrid de viales importantes y obras públicas quizá tendentes a la próxima Olimpiada, creí que a la vista de su manera de ser, en donde todas estas obras se deben por el Estado y hay que ir pagándolas con los impuestos por la ciudadanía, yo creí que este hombre que venía al Ministerio de Justicia iba a traer esa nueva luz que les digo. Y dije, llega un ministro que va a dotar de infraestructura a la justicia, la va a mejorar, va a implementar el número de jueces, la modernización. Qué equivocado estaba. En una época de crisis galopante que ustedes conocen, una de las primeras decisiones traumáticas fue las tasas judiciales. Cuando no hay un duro, cuando la inmensa mayoría de los españoles tienen que pagar. No quiero demagogias, no pagan los pobres, la justicia gratuita, pero todos los demás pagan, excepto los ricos. No lo olviden, ¿eh? Los bancos, las multinacionales, las compañías de seguros, los empresarios, las entidades jurídicas sí pagan tasas, pero cuando hacen sus cuentas anuales las incorporan al pasivo, a los gastos. Quiero que se diga y que me digan que estoy equivocado. Pagan las tasas con la mano derecha, con su procurador, y cuando hacen sus cuentas anuales ha sido un gasto. Lo aplican y lo recobran y lo vuelve a pagar el ciudadano. Las tasas judiciales están recayendo en las personas físicas, cuando hasta ahora solo recaían en las jurídicas, aun con esa corruptela de volver a recobrarlo. Y es el ciudadano medio el que tiene que pagarlas. Hoy cualquier persona o familia con una capacidad superior a 1.500 euros, una familia, padre, madre, un par de hijos, con el paro que hay es lo que es habitual, tiene que pagar tasas judiciales en unas cuantías absolutamente desproporcionadas. Les recuerdo a ustedes, si mi información no es errónea, que en Francia, en otros países de Europa hay tasas y se le llena al ministro el paladar o la glotis diciendo que hay tasas en Europa. Que mire las que hay en Francia. Tienen un tope de 35 y 50 euros para los pleitos más caros, con el poder adquisitivo que existe. Es engañarnos vilmente. Quiero recordarle a ustedes, cuando hablo de que el ministro nos engaña, que no son titulares míos. Los míos son de que es un desleal. Y lo es, porque visitó el 23 de febrero, y la fecha la eligió él, al Consejo General de la Abogacía Española en el 2011, y públicamente ante el Consejo, que reúne los 83 decanos, hizo dos afirmaciones que están recogidas por los medios de comunicación. Primera, no habrá tasas al abordar la primera instancia. Puede haberlas en las apelaciones para que no sean frívolas o ligeras. No habrá tasas. Ovación de todos los decanos de España, que representamos a los 180.000 abogados. Segunda afirmación, a petición del presidente, señor Carnicer, que le pidió no se promulguen leyes sin un informe no vinculante, como el Consejo de Estado, el del Consejo de Estado, de la abogacía. Te pedimos, tu padre fue abogado, lo estoy rememorando, te pedimos que nos pidas un informe al Consejo de la Abogacía, porque el abogado es el que está al lado del pueblo, al lado del paisano. Contestación: tenéis mi palabra que no se promulgarán más leyes
sin ese informe de la abogacía, y os agradezco el recuerdo a mi padre. Ovación de nuevo. Por fin la abogacía iba a ser oída, no vinculantemente, en la elaboración de las leyes. Quiero hacer un paréntesis para decir que hago mía la frase que le oí al anterior decano, Jesús Varela, que me acompaña hoy, y se lo agradezco, cuando dijo que la justicia comienza delante de la mesa de un abogado. Me gustaría que recogieran esta frase, que la doy con humildad y no es de mi cosecha. En Madrid el señor Ruiz Gallardón elabora leyes en despachos perfectamente amueblados y con unas alfombras muy mullidas. Déjenme ser algo irónico. Esas leyes no valen para nada hasta que ante la mesa de un despacho de un abogado aparece un ciudadano que dice: tengo un problema. Ahí es cuando la ley va a tener proyección. Y esa ley debe recoger la inquietud del ciudadano. Debe recordar, como les dije antes, que el artículo 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados, en nombre del rey. Todo esto no lo ha hecho Ruiz Gallardón. Permítanme que diga con luz y taquígrafos que ha sido desleal, pero no ya con la abogacía, con la ciudadanía. De ahí que el Consejo Gallego de la Abogacía, o Consejo Galego de Abogacía, tomara la decisión de declararle en la comunidad autónoma persona non grata. Espero que no aparezca por aquí. No será bien recibido. Seremos educados, pero intransigentes. Una persona que ha sido desleal con la ciudadanía y con la abogacía ha sido declarado persona non grata. El propio Colegio de Abogados de La Coruña, por unanimidad, ha pedido su dimisión. Los dos órganos que presido se lo han comunicado al ministro y me ha contestado con una carta dándose por notificado a los efectos pertinentes. Así seguimos. No soy el único en España. No es la única comunidad que ha tomado estas decisiones. Yo les digo a ustedes que me ven muy grave y muy serio, porque estoy disgustado, pero que les remito a ustedes a los titulares, que son de los periodistas que me escuchan. El PSOE llevará al Tribunal Constitucional, comillas, la ocupación política del Consejo General del Poder Judicial. Gallardón, el Nerón de la justicia. Gallardón, mentiroso compulsivo. Gallardón, está quemando el sistema. El gobierno aprueba en solitario la reforma del Poder Judicial. Esto no lo dice el decano de La Coruña. Esto lo dicen los titulares de la prensa. ¿Qué ocurre hoy? Que hay tres ataques que se los voy a separar. Hay un ataque directo que he mencionado a la división de poderes, a un control político por el Poder Judicial. Se están elaborando unas leyes del Consejo General del Poder Judicial que restan facultades al órgano de los jueces, hasta en cosas tan sencillas como la oposición a judicatura. El año pasado no hubo jueces nuevos. Yo he preguntado en un debate televisivo a un decano de jueces si hacía el favor que me dijera cuántos jueces al año se jubilan, se incapacitan o mueren para renovarlos. Y me dijo, pues entre 100 y 125, 150. El año pasado no se repusieron. Este año se han convocado 45 plazas. Es decir, se está, en vez de nombrar jueces, se están retrayendo el número cuantitativo de jueces en España, que ronda los 6.000.
tenemos un porcentaje del 10, algo por ciento cada 100.000 ciudadanos. ¿Saben ustedes cuántos hay, si no estoy mal informado, en los estados europeos menos solventes, que son Albania y Moldavia? Superan los 20. ¡Qué vergüenza! Se está vaciando de contenido la función de nombramiento de jueces por parte del Tribunal Supremo, que tampoco puede moverse mucho, porque si no tiene autonomía económica, ahí está el control político. Tenemos un Tribunal Supremo, pero tenemos que darle el presupuesto. Si le damos un presupuesto de hambre, no se pueden crear juzgados, no se pueden formar jueces, no se puede mejorar la justicia. Y no solo jueces, secretarios, funcionarios, auxiliares, oficiales, agentes. Hay un ataque directo por ese control político. Se ataca la separación de poderes. El señor Ruiz Gallardón tiene el porte y la forma antidemocrática. Es un hombre que ha sido elegido por el gobierno democráticamente, pero tiene ese fin perverso esta elección. No podemos hacer otra cosa que esperar que pase el tiempo para deshacer estos entuertos. En segundo lugar, hay un ataque a la ciudadanía, desde las tasas que están imposibilitando la tutela judicial efectiva, en muchos casos, y desde la apartación de los informes del Consejo General de la Abogacía Española. Y hay un ataque, y aquí es donde yo pongo más énfasis, a la ciudadanía. Me voy a explicar, a la abogacía. Son las tres divisiones que les doy. Ataque a la división de poderes, ataque a la ciudadanía y, por último, ataque a la abogacía. Este merece una explicación para finalizar estas palabras iniciales. ¿Qué ocurre en la mente de Ruiz Gallardón para torcer el rictus de su semblante en el Consejo General cuando pregunta cuántos abogados hay en España y se le habla de 160 a 180? Me gustaría rescatar aquel gesto. Sobramos abogados. Yo me pregunto si no es perfecto que sobren abogados en un país, que sobren ingenieros, que sobren taxistas. Cuantos más, el ejercicio de la libertad hará que triunfen los mejores. Yo quiero un país que tenga 70 ingenieros, y tengamos ingenieros hasta un ingeniero solo para atornillar o desatornillar tornillos. Un ingeniero carpintero, un ingeniero para pintar. Señores, estoy hablando de mayores científicos. ¿Qué es lo que ocurre si somos 180.000 abogados? ¿Qué ocurre? Somos muchos. ¿Le costamos un duro al Estado? Ni una peseta. El señor de Guindos, ministro de Economía, quiere acabar con los colegios de abogados. Hablaré de esto ahora. Pero si no nos da un duro, no pedimos una subvención, vivimos de nuestras cuotas, somos instrumento de cohesión con la ciudadanía. Estamos en contacto, yo todas las mañanas, y quien me precedió, con personas que acuden con sus problemas. Llevamos la gestión del turno de oficio y justicia gratuita. Estamos en contacto, llevamos la ética, llevamos la deontología, castigamos a los abogados que no tengan un comportamiento adecuado. Somos instrumentos necesarios cerca del pueblo. Pues les anuncio que hay un anteproyecto que dice solo habrá un colegio por comunidad autónoma. Y, escuchen el adverbio, excepcionalmente provincial, diciendo, como soy tan bueno, a lo mejor dejo un colegio por provincia. Este es el señor de Guindos, que no da puntada sin conexión con el ministro de Justicia en el Consejo de Ministros. ¿Por qué quieren derribar los colegios de abogados? Que somos, como les dije, un instrumento de cohesión de aproximación, de cercanía con la ciudadanía,
de consistencia y estructura del Estado de Derecho. Solo atisbo a creer que tenemos un poquito de poder, una cuota de poder, y hacemos lo que estoy haciendo ahora, criticar al ministro. No quiere. Si pudiera coserme la boca lo haría, y lo hace, transformando los 83 colegios en 17 de comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Los coge con una mano, los tiene a mano. Solo un detalle, que están ustedes bien atentos. En Francia, donde hay 60.000 abogados, es verdad, hay menos. En Francia hay 176 colegios de abogados, más del doble que en España. Y en España somos 83, y el colegio de Vigo le sobra, el colegio de Santiago le sobra, el colegio de Ferrol le sobra, y por lo que quiere, le sobran los colegios de las capitales de provincias. El gallego ha sido pacífico, tolerante. Para Castelao emigraba, para no levantarse. Yo también soy gallego, por los cuatro costados, y soy pacífico y tolerante. Y por tolerante llegué a decano del Colegio de Abogados. Pero me parece que empiezo a surgir con evidente rebeldía frente a esta actuación del ministro de Justicia. Hay un ataque al concepto unitario de abogado. ¿Qué quiero decir? Pues que en el deseo de barrer del mapa el poco poder de cohesión que tenemos y de cercanía a la ciudadanía, no se atreve a declarar voluntaria la colegiación. ¿Y qué hace? Divide a los abogados en dos, desde un concepto unitario de colegiación obligatoria, en dos tipos, nos fragmenta. El que ponga la toga, yo no he visto esto en mi vida, es un abogado procesalista, va al juzgado, y ese tiene que colegiarse. Y el que no ponga la toga y sea asesor, que es la otra mitad en España, esos no tienen por qué colegiarse. Absolutamente. El asesor asesora a alguien, asesora a un ciudadano, le da un dictamen, lo hace caminar a la senda del juzgado y tiene tanta responsabilidad como los demás. No lo entiendo, pero divide y vencerás. Todo para el pueblo, señor Ruiz Gallardón, pero sin el pueblo. Y todo para el pueblo de forma lamentable, perjudicándolo. Se quiere hasta reformar el examen que ha sido impuesto, exigido por la Comunidad Económica Europea, para que se depure la calidad de la abogacía española. El anterior ministro aprueba que el abogado que sale de la universidad tiene que tener unos cursos de práctica jurídica que serán, y ya los tenemos aprobados, en gran armonía, como máster para toda Europa, vale luego para toda Europa, por profesores de la universidad y en mayor grado, el 60%, por abogados en ejercicio. Pues bien, al final de 18 meses de enseñanza, para que luego salgan a la calle como abogados a defender a quien demande su actuación, hay un examen que objetiva la calidad del curso, pues también lo suprime. ¿Qué papel en Europa? Y ahora, en este anteproyecto que surge, prescinde de la abogacía. Se habla de asesoramientos e informes que hacen ellos desde dentro y quieren crear de nuevo unidades y demarcaciones, suprimiendo partidos judiciales. Yo creo que la ley de planta, que ya lleva 50 años, es necesario reformarla, porque, entre otras cosas, existen medios más técnicos de comunicación,
juzgados, existen medios de comunicación, vías de comunicación, autopistas, y quizá la demografía ha variado y es necesario un nuevo reestudio y planteamiento. Pero no se dice que a la abogacía no se le pide nada. Y se llegan a crear órganos. Aquí en Galicia hay, pues no lo sé, 20 partidos judiciales, 30, no lo sé en este momento. Creo que quieren crear 4. Me pregunto por qué. Solo por amarrar mejor. Solo por perder cuotas de poder corporativo. Somos instituciones de derecho público. Sobramos. El poder político quiere instrumentalizar el poder judicial. Nos preocupa cómo va a venir la demarcación, cómo van a hacerlo. Nos preocupa que estén creando nuevas unidades jurisdiccionales sin crear jueces. Sin crear jueces. Ahora, Corcubión, Carballo, en Carballo hay 3 jueces. Los van a juntar en un órgano. Va a ser un tribunal de instancia y lo centralizan en Coruña. Yo no soy capaz de entenderlo, porque habrá algún accidente en Carballo y en Malpica. Si están en Coruña, tendrán que ir hasta allí. Irán a hacer los juicios también. No sé cómo van a hacer esta ley, pero pretenden que la diáspora no exista. Se centraliza. ¿Me quieren oír? Ausencia del pueblo, lejos de la ciudadanía. ¿Qué es lo que pido? Y termino. ¿Qué solución propugna la abogacía? La abogacía propugna la creación de jueces, que se duplique el número de jueces. Para eso es para lo que demando dinero. Y que esas competencias las ostente el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué pido? La modernización tecnológica, que pueda comunicarse un juez de La Coruña con un juez de Murcia sin que la barrera de las tecnologías se lo impida. Y que pido la modernización por leyes, no impuestas, que exista diálogo, pero me temo que aquello que yo veía cuando nombraron a Gallardón, aquella luz nueva, no se conecta con lo que veo en este hombre, en su manera de ser, en su carácter, en su negativa del diálogo y en su propio talante visual. Bien, creo que he dicho cuanto quería, aunque como comprenderán el tema es mucho más, tiene mucho más discurso. Y como ustedes quieren preguntar si lo desean, me someto a lo que quieran. He finalizado lo que quería. No, hombre, los aplaudo yo a ustedes por aguantarme. Bueno, yo creo que aparte de titulares nos ha dado usted muchos motivos para preguntar un montón de cosas, pero en todo caso esa no es mi misión aquí, así que, ¿cómo se dice? Adelante con los faroles. A vuestra disposición, señor Platas. Señor Platas, precisamente el ministro anterior era, bueno, sigue siendo miembro del Colegio de Abogados de Coruña. Él propuso una ley, cambiar la ley de procedimiento criminal, y creo que está en el cajón. Todo lo que hizo, usted había dicho, y también el señor Varela, que habían sido los avances más importantes quizá en un tiempo, los proyectos que estaba preparando, que no le dio tiempo a que se cumpliera. ¿Esto va a ser un retroceso sobre esa idea o cómo lo ve? ¿Sabe lo que ocurre? El ministro anterior, que consiguió que el presupuesto no se rebajara, cuando se rebajaron todos, incluido, creo que el de él y el de Educación fueron los que aguantaron, puso en marcha en primer lugar una oficina judicial que quería dotarla de los más modernos elementos tecnológicos. Tuve la oportunidad en el Consejo General de la Abogacía Española en Madrid de estar en unas reuniones que estaban presididas por magistrados y los mejores tecnológicos de todo esto de Internet y de estas nuevas tecnologías. Bien, hay personas muy expertas, yo no lo soy. Y el ministro apostó por eso y comenzó
y comenzó en Burgos y comenzó en Murcia. No comenzó en más sitios porque no tenía dinero. Y comenzó con la idea de la homogeneización en toda España de los circuitos que permitieran que tocando un botón un juez se comunicara con otro. Mandar a un despacho, rapidez, agilidad. En segundo lugar, pretendía la erradicación del papel. Aquello era un mundo especial para mí. Y se llevó a cabo en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De forma que un día 13 o 14 de junio del 2011 aparecieron unos camiones y desapareció el papel en causas penales. Y todo estaba en la pantalla. Cada magistrado tenía una pantalla, tocaba un botón y estaba toda la causa escaneada. Viniera de Coruña el recurso de casación penal, viniera de Canarias. Luego tenía otra pantalla para lo que tenía en curso, el rollo del Tribunal Supremo. Y luego tenía otra para poner las notas que iba poniendo y los acaeceres procesalistas, el ítir procesal que tenía en el Supremo. Desaparecieron los estantes, desaparecía el papel. Todo era tecnología. Se creaba una nave centralizada de documentación, porque claro que en los juzgados hay papel, tiene que haberlo, pero pasa la demanda, los documentos pasan al aparato informático del juez, pasan al disco duro y luego se retiran de allí y pasan a una unidad en Coruña, que será una nave blindada y con seguridad permanente. Esa era la primera, sacar el papel. Y él entendía que aunque eso iba a tardar, empezaba en el Tribunal Supremo, y que ahorraría mucho dinero en papel, en horas, en traslados de copias, y desde cada despacho mandábamos las demandas, mandábamos la contestación, la prueba, y eso agilizaría la justicia y se ahorraría en muchos aspectos para toda esta innovación. En segundo lugar, quería modernizar por leyes, y una de las que puso en marcha, la que más me satisfizo, fue que abordó la ley concursal que se había creado, modernizándola inmediatamente en aspectos de simplificarla. No voy ahora a entrar en pormenores, transformaba la administración colegiada, que eran 3, en un solo administrador, para casos en que no sobrepasara los 10 millones, había una posibilidad de 3 meses de anunciar el concurso. Fueron medidas que aplaudí mucho, porque en mi vida me dediqué mucho, muy especializadamente al derecho concursal. Fue de las cosas que vi más positivas. Y por último, abordó la ley de enjuiciamiento criminal, que es una ley de 1882 que lleva más de 120 años y que nos parecía que era una ley ritual del procedimiento penal, que daba lentitud al procedimiento penal. Déjenme que les diga. ¿Cuánto tiempo tardaron en Cataluña en enjuiciar a estos señores, que si van a la cárcel, que si no van políticos, que ahora son, no, es que no recuerdo, que son de un partido político, por corrupción? ¿Cuánto tiempo tardaron en enjuiciarlos? Más de 10 años. Más de 10 años. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que van a tardar ahora el caso Bárcenas? Échenle. Dígame cómo está contextualizada la justicia en ese momento. ¿Qué justa es una sentencia dentro de 10 o 15 años? Es que la justicia lenta no es justicia. Yo voy a decirles a ustedes, con papel que tengo en mi despacho, lo decía en la universidad, por encima un pleito no muy grande, aquí en La Coruña, tenía por encima la hoja primera procedimiento de urgencia. Se tramitó en un juzgado de Coruña. La sentencia la tuve a los 12 años. Llevé el pleito en su integridad. Lo guardo. Y era un ejemplo para los universitarios. Procedimiento de urgencia. Hoy empieza. Hoy se denuncia. La sentencia en primera instancia, no en el Supremo. Aquí en Coruña, el primer juez que la sentenció. A los 12 años. Díganlo con los citaquígrafos. Justicia penal ahí. Este ministro pretendió y presentó el anteproyecto. Se hicieron unas jornadas en Mariñán
en donde vinieron las mejores mentes españolas, recuerdo al propio juez Bermúdez de la Audiencia Nacional y a los juristas elaboradores de la ley. Tuve intervención porque se me decidió por parte del Consejo de Madrid en relación al papel de la abogacía y al papel que había que contraponer al papel de la Fiscalía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y usted me pregunta, soy demasiado largo. Que cambia el ministro y eso pasa a un cajón. Se acabó y hay que elaborar otra. Somos sectaristas en algo como la justicia, que debía tener un pacto de Estado. No debía haber, como en educación, derechas y izquierdas. Debía haber ciudadanía. Pues no hay. Le contesto. Ahora hay un nuevo proyecto que le han cambiado, en donde la preocupación para la abogacía es su permanente defensa del investigado, que ahora no va a haber imputado, va a haber investigado. Pasa a instruir el Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal va a tener un protagonismo estelar y el juez solo va a estar para garantizar la constitucionalidad de todo aquello, de todo lo que haga el fiscal. Pero claro, si usted ve que va un fiscal que acusa a alguien a instruir y a hacer la prueba y a llevar a cabo todo, estamos un poco indefensos. El ciudadano, el derecho penal, que es un derecho garantista, tiene que poner al abogado en la misma plataforma y en la misma balanza que el fiscal. Si el fiscal tiene una prioridad para investigar, el abogado tiene que tener la misma prioridad para defender. Y desde el primer momento que se inicie una causa contra alguien, desde ese mismo momento, tiene ese alguien que saberlo y tiene el abogado que intervenir. Esa es nuestra misión. Igualdad de armas. Usted acusa, yo defiendo. Mucho me temo que como un ministro como este, a quien le niego, pese a que está en un régimen democrático, talante democrático, mucho me temo que esto no sea así. Pues no sé lo que va a ocurrir. Hábleme usted de plazos del secreto, hábleme de libertad de expresión, les cortan a ustedes poder comunicar en la prensa qué es lo que está ocurriendo. Les van a sancionar cada vez que ustedes saquen una noticia de algo como es ahora. Lamento pronunciarlo tantas veces, pero está de actualidad el caso Bárcenas. Pues si ustedes quieren sacar algo, tienen que cuidado con el asiento, siéntense bien, porque está instruyéndose. Joder, no vaya a ser que diga algo que al juez no le guste. ¿Me explico hasta aquí? No. A mí me parece que si algo trae la democracia es la libertad de expresión, y gracias a ella, gracias a la libertad de expresión, se enjuician conductas muy delictivas hasta en los países centroamericanos, que solemos llamarle bananeros. Miren a Ríos Montt. Pues gracias a la democracia se enjuicia. De manera que si le quitan... La democracia no es concebible sin la libertad de expresión, y más aún sin la de los medios de comunicación. Esa es mi opinión. Yo lo que hago al contestar es meterme en campos políticos, y no he estado en ellos nunca, pero prima en mí mi condición de abogado libre, ¿no? Y le digo, siempre que el PP diga blanco, el PSOE dirá negro. Bien, y por consiguiente, esta manifestación que yo me limito a recoger de titulares de periódicos, evidentemente está dada por el PSOE y la hubiera dado igual, y eso es la cara de la moneda. La otra parte de la moneda es que han consensuado el nombramiento para seguir como estaban, y el que esté en el poder que tenga de mano, y lo lamento, a los jueces, especialmente a los de arriba. Quiero hacer una cosa, y por lo tanto credibilidad muy relativa. Me estoy explicando. Es una inconsecuencia, pero viene dado como fruto del sectarismo político. Le vuelvo a repetir, en mi opinión, si dicen blanco, el otro dice negro, pero esté gobernando quien esté. A mí lo que me produce verdadera desazón, ¿verdad?, personal, es que el señor Gallardón, en su programa electoral, y luego de haber salido ministro, porque no estaba designado, inmediatamente sale que esto lo cambia, que quiero pureza, que esto lo van a tal. Y le faltó muy poco tiempo para plegarse a la comodidad de reformar ahora, que va a haber una reforma en meses del Tribunal Constitucional, en donde de nuevo se va a meter la cuña de la política. Esto
Pues es así y es lamentable. No tengo que, sin embargo, que dejar de explicar, y no quiero ser muy largo, que me merecen una alta consideración los jueces, pero no tan altos, donde veo la sombra de la política. Yo hablo con ellos y les estimo y les admiro, pero admiro mucho más a los jueces de Coruña, a quienes conozco, a los jueces de Galicia, a quienes conozco, en donde no existen estas influencias y donde ejercen su labor con imparcialidad. Y critico mucho al ministro y no quiero desaprovechar la oportunidad para indicarle que creo que no tiene ni idea de lo que es un juzgado, que no ha entrado nunca en un juzgado. Me gustaría que me contestara el señor ministro. ¿Cuántas veces estuvo viendo los funcionarios, viendo trabajar una secretaria o un secretario y un juez, viendo qué desmotivados están, cómo no se les ve la cara de los papeles que tienen en la mesa? Yo además lo digo ahora con una limpieza de espíritu enorme, o así quiero, porque yo ya hace un par de años que por razones de salud no tengo que recibir una sentencia. No trabajo y por lo tanto me siento muy liberado. Me da pena a estos jueces, no les gusta que lo diga, porque los considero dignos y solo miran que hayan dado 900 sentencias. Eso es lo que le interesa a los jueces de Madrid. Usted tiene que hacer 900 resoluciones y no le miran si son buenas ni malas. Usted diga 900. Luego, si tiene un alto nivel de revocación, no lo elegiremos para el Supremo. Me explico bien, pero ni le leo los considerandos. Mire usted lo que le estoy diciendo. Los jueces están desmotivados. Yo lo que tengo es que cubrir 900 sentencias. Si las tengo en mayo, sesteo ya hasta diciembre. Esto es, así está la justicia. Pero afortunadamente soy un firme defensor de los jueces y de los funcionarios de toda índole, secretarios, fiscales, sin olvidar a los que están en los cimientos, porque la justicia no funciona sin unos funcionarios eficaces. A xusticia ten que estar por encima de consideracións económicas. Se resulta que en España a xusticia depende do talonario do ministro, pobre xusticia. Evidentemente, desde el punto de vista institucional, debiera decirle a usted que los jueces son independientes y que no están proclives y tienen que ser absolutamente opacos, neutros a cualquier influencia. Esto es lo que debo decirle desde el punto de vista institucional. Como ciudadano, participo de la creencia general. A nivel, mientras la designación de los magistrados y jueces en órganos preeminentes en Madrid, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, lo sean de forma que se designen políticamente, tengo que decirle a usted que ciertamente tengo desconfianza máxima. ¿Me explico bien? No a nivel de aquí. En el tema del indulto, el talante del señor Ruiz Gallardón lo han visto ustedes. Pero afortunadamente el Supremo le pegó un afeitado bonito, porque manifestó que era el indulto algo que no tenía nada que ver con el Poder Judicial, que pertenecía al poder político, que correspondía al Consejo de Ministros y que por consiguiente que nadie podía objetar la decisión política de otorgar un indulto. Le faltó tiempo al Tribunal Supremo para decirle, oiga, todos los actos de la Administración, incluido el Consejo de Ministros que da un indulto, están sometidos al control jurisdiccional. Y en el caso del señor Sáez, usted ha dado un indulto y no es correcto jurídicamente y le anulamos aspectos del indulto. El talante del ministro ya lo ves. Si tú me dices que este ministro va a modificar el indulto, recoge sus palabras cuando dice, yo, ministro de Justicia, en mi ministerio, no tengo nadie que me controle. ¿Me explico bien? Naturalmente lo viste con el ropaje de la motivación y de tal. No quiero ser peyorativo en cuanto a la sentencia de Cataluña, en donde unos policías castigados por torturadores nada menos que le dieron 2 indultos. Yo tengo mucho temor de pasarme si digo, si la policía es gallega, yo creo que está en la cárcel. Lo voy a decir porque si no, no aquieto mi conciencia. Pero son catalanes y parece ser que tienen otras prioridades. Lo digo ahora hasta en el concierto económico. Sí que me estoy metiendo en harina política, pero ¿qué le voy a hacer? Porque usted me tira de la lengua, ¿verdad? Yo hasta temo que este ministro, que es muy buen político, pero no muy buen ministro, que es distinto,
aplique lo que se llama divide y vencerás. Porque hasta ahora tuvo la virtualidad de que tuvo a todo el mundo en contra. Pero si ahora coge los fiscales y le dan caramelo en la ley de enjuiciamiento criminal, me dirán, oye, tú, que somos muy dignos. Bueno, pero déjame hablar, hombre, que yo opino por mí. Me explico, a mí no me da ningún caramelo para mi colegio. Solo le digo que me deje estar en contacto con la ciudadanía, que no me dé un duro, que no me dé una subvención, ya no me la da. Me estoy explicando, que no me interfiera en mi cuota de poder para los abogados, en mi labor social, que no quiero poder ninguno. Bien, pero yo este ministro, que creo que es un gran orador, que es una persona formada y que es un gran por lo menos un político de alto alcance, mi gran temor es que esta unión que tiene ahora que consiguió ahora por parte de todo el mundo contra él, consiga diluirla a base de divide y vencerás. El que quiera entenderme, que me entienda. Vamos a ver, la huelga de la judicatura tiene cobertura legal. Ya hubo intentos, ya hubo tal, pero claro, es un colectivo muy grande y cada uno pues hace lo que quiere. Yo lo que creo que me iba a preguntar es si había una huelga de la abogacía, porque le voy a decir a usted, si la abogacía se levanta en pie de guerra, no existe justicia, no va a haber justicia. Por eso se nos prohíbe ir a la huelga. Pero, amiga, hay modos y formas distintos y yo aspiro a que la abogacía española sea consciente de su poderío y le diga al señor ministro, diálogo, ministro, no imposición.